abordado y del que sí o sí tenemos que hablar es literalmente este tema que sintetiza todo lo que han visto hasta ahora, desde el principio de sus clases, por si acaso. Desde meningitis, desde, ¿cómo se llama? O sea, desde neuroinfecciones, desde TEC, AVC isquémico, hemorrágico, hipertensión endocrinal, todos los temas que ustedes ya han visto en neurología se resumen en este último, ¿ya? Que es cómo se va a abordar al paciente con algún deterioro o algún compromiso neurológico, ¿ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es cómo abordar a un paciente en estado de coma, básicamente. Pero antes de saber cómo abordar a un paciente en estado de coma, necesitamos saber cuáles son los niveles de conciencia y cómo los vamos a evaluar. Inicialmente les había dicho que hay 4 niveles de conciencia básicos, ¿no? Uno en el que está vigil, está consciente sin una alteración. El segundo que era somnoliento, el tercero que era estuporoso y el último que era en estado de coma. A estos 4 niveles de conciencia le vamos a añadir uno más, que es el letárgico, ¿ya? ¿Por qué? Porque en 2015 hubo un consenso, una reunión igual de expertos para decir, bueno, tenemos que clasificar en ciertos niveles de conciencia a todos nuestros pacientes que tengan algún compromiso del estado de conciencia, valga la redundancia, ¿ya? Y tenemos que entrar en consenso de cuál es cuál y por qué cada uno de estos se va a diferenciar del resto, ¿listo? Entonces, han añadido este que es letárgico, en realidad ya estaba previamente, pero han añadido dentro de la clasificación de consenso para todos los neurólogos, para todos los emergenciólogos, los intensivistas, todos los que abordan pacientes neurológicos, todos los médicos en general, este término. Entonces, solo vamos a ver estos 4 que son los patológicos, ¿no? Los que implican compromiso del estado de conciencia, y el primero obviamente en el que nos encontramos ahorita todos nosotros. Entonces, ¿alguien se acuerda cómo era la característica de un paciente somnoliento? O sea, ¿cómo era este nivel de conciencia? Cuando dicen de un paciente, este paciente está somnoliento. Parcialmente. No, somnoliento y uno solo. O sea, somnoliento por si acaso no tiene sus clasificaciones, ¿no? Y estos por si acaso no es una clasificación, son niveles de conciencia, ¿ya? Entonces, uno siempre va a ir precedido de otro y viceversa, dependiendo hacia qué grado estemos yendo. Podemos ir desde un grado de coma, por ejemplo, a un estado de mejora de lucidez completa, ¿ya? O al revés, podemos ir desde un estado de lucidez hasta progresar a un estado de coma, ¿no? Entonces, el estado de somnolencia o un paciente somnoliento solo tiene un tipo de clasificación, un tipo de características únicas. ¿Cuáles serán? ¿Cuándo dicen mi paciente al que he visto ya está somnoliento y cuándo notan eso en su expediente clínico? ¿Qué características tienen que tener para decir este paciente está somnoliento y no está, por ejemplo, letárgico, estuporoso o en coma? Que no tiene la capacidad de mantenerse quizá con el suficiente nivel de atención y tiene tendencia a quedarse dormido. Ya, la tendencia al sueño es una cosa, ¿sí? ¿Qué más? Eso es lo más rescatable, ¿no? De la tendencia al sueño. Pero ojo, no son los pacientes que no pueden superar el estado de sueño, ¿ya? No es que hay una alteración de sueño-vigilia y que supera el sueño, el periodo de vigilia, perdón, el periodo de sueño al de vigilia. No es que el paciente lucha específicamente sobre el sueño, porque eso ya es otro nivel de conciencia en este caso, ¿ya? Entonces, sí, es la tendencia al sueño, pero solo eso. ¿Qué más? ¿Qué característica más tendrá este nivel de conciencia? La somnolencia, por si acaso, se dice que tiene tendencia al sueño cuando se encuentra en periodos donde el ciclo circadiano no sea el apropiado para el punto donde lo encontramos. Es decir, encontramos pacientes somnolientos, por ejemplo, en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿ya? Y cualquier persona puede estar, de hecho, no es patológico el estado de somnolencia, ¿ya? De hecho, cuando ustedes estudian, por ejemplo, por mucho tiempo y esta situación para un examen de mañana, por decirte, y al día siguiente van al examen, están somnolientos, ¿no? Están con tendencia al sueño en horas de la mañana. ¿Por qué? Porque no han podido descansar
el tiempo necesario durante la noche, pero eso no significa que sea patológico, puede o no puede ser patológico en este caso, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina la parte de eso de la tendencia al sueño? Es aquel paciente que mientras se encuentra en sueño, cualquier estímulo verbal o algún estímulo mecánico puede despertar al paciente y de hecho puede hacerlo volver a este estado de vigilia, ¿ya? Y este recobro al estado de vigilia es completo. Las respuestas que vamos a tener de nuestro paciente son racionales, ¿ya? La propiocepción de nuestro paciente va a estar conservada, o sea, él va a saber dónde está, va a saber cuándo, en qué tiempo, cómo, y nos va a poder responder de forma racional todo lo que nosotros le preguntemos, ¿ya? Esa es la principal característica del sueño. Del paciente somnoliento puede permanecer en este estado de vigilia por un periodo no definido, ¿no? Eso significa que puede pasar 1 hora, 2, 3 horas, no hay algo definido en ningún lado, pero puede llegar esto, o se puede permanecer en este periodo y después volver al estado de somnolencia del paciente, ¿ya? Y entendemos mucho, ¿no? Eso es somnolencia en este caso. Es el paciente que despierta solo con el estímulo verbal o mínimos estímulos mecánicos, ¿no? Estímulos mecánicos me refiero a, por ejemplo, ejercer dígito presión sobre alguna extremidad y decirle por su nombre. Si, por ejemplo, alguno de ustedes estuviera en estado de somnolencia, yo le diría, oye, ¿cómo estás? ¿Estás cansado? Y seguramente me diría, sí, es que estudio mucho o alguna situación de esas, donde su respuesta sería así. ¿Cómo será el estado o el nivel de conciencia de letárgico? O sea, ¿cómo dicen un paciente está en letargia? ¿Cuál será la diferencia con la somnolencia? ¿Alguien sabe? La coherencia, tal vez. ¿Hay o no hay coherencia? Que no hay coherencia. Ya. Está bien. Estos letárgicos, por si acaso, como ha dicho su compañero, ya no tienen coherencia, están desorientados en las respuestas que nos dan, ¿no? Puede todavía responder a un estímulo verbal o a un estímulo mecánico, es decir, yo le digo, Carlos o Jorge, ¿cómo estás? Y no me responde. Otra cosa importante es que el estímulo que yo le voy a hacer para que él me responda va a ser más vigoroso por lo usual, diferente al que está somnoliento. Yo le digo, Carlos, ¿cómo estás? Por decir, y no hace falta que le alce la voz, ni hace falta que el estímulo mecánico sea de más energía. En cambio, el letárgico usualmente sí necesito hablarle más alto, necesito estimularle de forma mecánica mucho más fuerte. Incluso en algunos casos necesitamos hacerle estímulos nociceptivos. Y la respuesta que vamos a tener del paciente sí son respuestas verbales, o sea, sí me responde, pero no me responde de forma coherente, me responde desorientado, ¿sí? Si yo le digo cómo está, posiblemente además tenga paradipsiquia, será lenta la respuesta que pueda tener de este tipo de pacientes letárgicos, ¿no? Yo le digo cómo estás, posiblemente abra los ojos, tarde un momento en responder y va a responder algo que no es racional, que no es coherente, ¿ya? Y va a estar orientado, no va a saber dónde está, va a preguntar por personas que seguramente no están ahí. Entonces, ya hay una alteración de la propiocepción del paciente, por si acaso en este caso, ya está desorientado, ¿listo? ¿Cómo será el paciente estuporoso? Es el estado en el cual el paciente va a estar dormido y este va a despertar mediante un estímulo nociceptor, o sea, un estímulo doloroso. Ya. Mientras que pasa ese estímulo, el paciente vuelve a quedarse dormido. Ya. Es muy cierto lo que tú dices. En ese sí hay una alteración, un mal equilibrio, un desequilibrio entre los ciclos de sueño y vigilia, ¿ya? Este paciente no puede mantener su estado de vigilia, porque es más la tendencia al sueño, a la somnolencia, ¿no? De hecho, lucha mucho para quedarse despierto, pero no solo eso, ¿ya? Ya en el estado letárgico habíamos dicho que el paciente está desorientado, ¿sí? En este caso, como ustedes dicen, en el estuporoso, ya hay necesidad de hacerle estímulo doloroso para que él no responda, o estímulos demasiado vigorosos para que él abra los ojos e intente estar en ese estado de vigilia, ¿no? Entonces, si estamos yendo de forma progresiva, en el estuporoso, además, posiblemente ya no tengamos ninguna respuesta verbal coherente, no va a haber articulación por si acaso de palabras, no es un paciente que nos va a decir estoy bien, estoy mal, ni siquiera desorientado. Va a ser un paciente que posiblemente va a hacer sonidos incomprensibles o va a haber respuesta motora sobre todo en este paciente, ¿no?
Entonces, son dos cosas importantes que hay. Ya no solo no está orientado al paciente, sino que ya no articula palabras, muy probablemente, y la respuesta se va a limitar solamente a manifestaciones motoras del paciente. Manifestaciones motoras son de retiro, de flexión, de etcétera, etcétera, ¿no? Y de extremidades. Ese es el paciente estuporoso, ¿ya? Y el paciente en coma, ¿cómo será el paciente en coma? Es cuando pierde las funciones de vida y relación y va a mantener la función. Ya, este paciente en coma va a ser el que ya no responde a estímulos externos, ya va a estar aislado de todos los estímulos externos, ¿no? Previamente habíamos dicho hay estímulos verbales, hay estímulos mecánicos, etcétera, etcétera, pero este paciente ya no responde a estos estímulos, pero sí puede presentar respuesta de reflejos, sobre todo espinales primitivos, ¿ya? ¿Cuáles son estos reflejos espinales primitivos? Pues usualmente los que son patológicos, y dentro de los que no son patológicos van a estar los osteotendinosos, ¿ya? Entonces son pacientes que están en coma, no responden a estímulos verbales ni mecánicos específicos, no hay retiro ni nada de eso de extremidades, ni flexión ni nada, pero sí van a tener reflejos osteotendinosos de uno, ¿ya? Entonces son ese tipo de respuestas que tiene el paciente en estado de coma, ¿listo? Y estos son los niveles básicos con los que nosotros nos tenemos que enfrentar usualmente, los que están en consenso, como les he dicho, desde el 2015. Para entender bien estos niveles de conciencia, el porqué de cada uno, porque en unos hay reflejos osteotendinosos y en otros pueden mantener un ciclo de sueño-vigilia en relativo equilibrio, hay que entender qué estructuras están involucradas en la conciencia, ¿ya? Si yo les pregunto a ustedes, seguramente la mayoría de ustedes me va a decir que el sistema reticular ascendente es la referencia anatómica más frecuente a asociarlo con conciencia, ¿no? Entonces, este primer sistema, este acúmulo de ganglios, de células especializadas que se encuentran en alguna parte del encéfalo, la que va a tener conexión con otro tipo de estructuras en el cerebro. Entonces, la primera estructura que nosotros tendremos que buscar si está alterado o no será el sistema reticular ascendente, ¿ya? Pero como les he dicho, el sistema reticular ascendente es un acúmulo de células especializadas en alguna parte del encéfalo. ¿Alguien sabe en qué parte del encéfalo se encuentra el sistema reticular ascendente? El tallo encefálico. Una médula espinal. Tronco Está bien, está en el encefálico. tronco encefálico, pero ¿en qué parte del tronco encefálico? Recorre todo el tronco encefálico. Mesencefálico. Mesencefálico. Ya. Está en el tegmento del mesencéfalo de la protuberancia. Tegmento significa techo, básicamente. ¿verdad? Si nosotros buscamos en este esquema que tiene un córtex vertebral, vamos a ver que la protuberancia y el puente se encuentran en esta parte y el tegmento, o sea, el techo, van a estar en esta parte. Todo esto es el techo, por si acaso, ¿ya? Entonces, van a estar en esta estructura. Y si se dan cuenta, hay otra estructura dentro del sistema ventricular, el sistema de drenaje ventricular que está relacionado. ¿Cómo se llamará este conducto? Que está en relación directa con el tegmento del puente y la protuberancia. ¿Alguien sabe cómo se llama este conducto? De acá. Es parte del sistema ventricular, por si acaso. ¿Saben cómo se llama? ¿Alguien? La razón por la que les estoy preguntando es porque, a ver, cuando ustedes vayan a evaluar las causas de alteración del estado de conciencia, lo primero que van a hacer es pedir una tomografía. Y en la tomografía, lo único que van a poder ver son estructuras que tienen algunos patrones específicos y otros no. Pero nunca en su vida van a poder ver acúmulos celulares. ¿Y qué hemos dicho que era el sistema reticular ascendente? Acúmulos celulares, ¿no? Entonces es imposible de ver. Lo que van a tener que ver seguramente va a ser alteraciones adyacentes a esto que van a poder reconocer. La tomografía, lo primero que van a poder reconocer son los acueductos, van a poder ver el sistema ventricular porque están llenos de agua y van a ver la masa encefálica y algunas estructuras que son diferenciables por el patrón de forma que tienen, ¿no? Pero para evaluar si es que puede haber un daño en el sistema reticular ascendente, van a tener que reconocer primero esto, ¿no? ¿Qué será eso? Conducto ependimario. ¿Cómo se llamará ese acueducto? Porque lo van a tener que reconocer en la tomografía. A eso no lo veo. ¿Alguien?
Entonces, eso es lo que van a tener que conocer. ¿Qué es lo que van a ver? Van a ver alteraciones estructurales. ¿De qué? De lesiones ocupantes o de alteraciones propiamente de las células de alrededor. Pero la conciencia no es así de simple, ¿ya? El estado de conciencia no solo está relacionado con esta pequeña parte, ¿no? El estado de conciencia está relacionado con otras estructuras, ya con una conexión. Es un sistema de conexiones que están relacionadas con cómo es nuestra propiocepción, cómo es que el entorno nos manda información y nuestro cuerpo lo recibe a partir de algunas partes para llevarlo al cerebro, y el cerebro, a partir de estas estructuras, pues analizar esa información y generar cierta conducta en ustedes, ¿no? Que es la conciencia. Entonces, esas estructuras van a estar relacionadas con la corteza cerebral en primer lugar, ¿ya? En segundo lugar, con el tálamo esencialmente de los ganglios de la base, y con el resto de los ganglios de la base igual, porque el tálamo tiene múltiples conexiones, como hemos visto en la vía piramidal y en la vía extrapiramidal, ¿ya? Entonces, tiene múltiples conexiones que hacen que nosotros tengamos propiocepción, que sepamos dónde estamos, ¿ya? Y a partir de este tálamo, de los núcleos de la base, etcétera, etcétera, van a ir hasta el sistema reticular ascendente. Son esta conexión de estas cuatro estructuras puntuales, ¿no? ¿Cuáles? El sistema reticular ascendente, los ganglios de la base, el tálamo específicamente y la corteza cerebral. Si hay alguna alteración, algún corte en alguna de estas conexiones y es demasiado significativa, es razonable pensar que nuestro paciente pueda tener alguna alteración del estado de conciencia, ¿no? ¿Qué casos pueden ser estos? Por ejemplo, cuando tenemos un ACV isquémico, un ACV hemorrágico, donde puede haber tanto daño de los ganglios de la base o daño de la corteza cerebral, ¿ya? Entonces tendremos que evaluar cómo son las alteraciones en este nivel. Y así, la primera pregunta que nosotros nos tenemos que hacer al ver un paciente en coma o con compromiso del estado de conciencia es saber cuál es el origen, ¿ya? Y para saber cuál es el origen tenemos que hacernos esta pregunta: ¿es estructural o es no estructural la causa? ¿Ya? Estructural se refiere a todos los elementos anatómicos que hemos visto, que hay algún daño específico sobre eso, que nosotros podamos evidenciarlo, ya sea por causas mecánicas, por causas de lesiones específicas en ese punto. Y no estructural significa todos aquellos elementos que causan una alteración metabólica en los mecanismos de conducción nerviosa en estas células especializadas, en las neuronas del sistema nervioso central y sobre todo las del sistema reticular ascendente. Entonces será esa primera pregunta que nos tenemos que hacer, y luego vamos a ver cuáles son las causas, ¿ya? A partir de esa pregunta, al intentar responder esa pregunta si es estructural o no es estructural, nosotros tendremos que hacer un abordaje ordenado de nuestro paciente, ¿ya? Para responder a esta pregunta principal, si es estructural o no es estructural la sospecha que tenemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntar si nuestro paciente tiene antecedentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes con hipertensión arterial, los que sea razonable, por ejemplo, una ACV. Podemos tener un paciente en el que tengamos diabetes mellitus, en el que se expresa la causa más importante y la causa más frecuente del estado de coma en el abordaje de emergencias, que es la hipoglicemia, por si acaso es el más frecuente, ¿ya? Pero también la hiperglicemia puede causar alteración o compromiso del estado de conciencia. Esencialmente una encefalopatía. No vamos a hablar ahora específicamente de la encefalopatía, pero sí vamos a decir que es un compromiso del estado de conciencia que está entre el estupor y está incluso entre el coma, ¿ya? Entonces, puede haber todo este tipo de síntomas, todo este tipo de antecedentes que nos puede condicionar lo que vamos a encontrar en nuestro paciente. Pueden haber pacientes con enfermedad renal, en los cuales, por ejemplo, puede haber un síndrome urémico, donde hay una alteración de conducción igual de las células nerviosas, que puede condicionar igualmente el estado de conciencia de nuestros pacientes. O pueden haber algunas alteraciones estructurales crónicas, ¿no? Como me ha sugerido el anterior grupo. Por ejemplo, me han dicho un TEC. ¿Ya? Un TEC, por si acaso, el tema del que hemos hablado anterior, un trauma encefalocraneano, usualmente tiene complicaciones demasiado frecuentes, y entre las más frecuentes están los hematomas, las colecciones de sangre dentro de la cavidad craneana que ejercen efecto de masa, ¿ya? O sea, que empujan al cerebro y pueden hacer que nuestro estado de conciencia se deteriore.
Entonces, usualmente este tipo de alteraciones son tratables, ¿no? Se hospitaliza el paciente con TEC, detectan el hematoma y el neurocirujano las opera, ya sea inmediatamente o en unos días, pero las opera. Y el paciente con TEC suele salir del hospital consciente, orientado. ¿Qué es lo que pasa con los pacientes con TEC? Usualmente tienen lesiones, ¿no? Lastiman el cerebro literalmente, ¿no? Y cuando hay lesiones en algunas partes del cerebro, como en zonas epileptógenas, pues hay mucha probabilidad de que este paciente posteriormente desarrolle un estado epiléptico, que son convulsiones que alteran el estado de conciencia de forma permanente, ¿no? Entonces, una simple infección, por ejemplo, en un paciente con predisposición, una alteración metabólica aguda, por ejemplo, puede hacer que este paciente esté en realidad en un estado convulsivo por un TEC. Entonces, esas son las razones por las que primero tienen que preguntar cuáles son los antecedentes. En un paciente en estado de coma difícilmente van a poder saber esa información por el propio paciente, y en la mayor parte de los casos es un desconocido el que les va a traer a su paciente al hospital, ¿no? Entonces tendrán que buscar las herramientas para adquirir esta información, y si no la tienen, seguir hasta el siguiente nivel sin necesidad de que haya esto, ¿no? Lo siguiente que tendrán que indagar será si tiene medicación, ¿no? Si ha tenido medicación previa, como que insulina, metformina, algunos anticomiciales que son esencialmente de estructura de anillo bencénico, que suelen tener algunas condiciones sistemáticas que pueden hacer que nuestro paciente tenga deterioro del estado de conciencia, ¿ya? O otros medicamentos, ¿no? La mayoría de los medicamentos que se usa sobre todo en estados metabólicos crónicos tienen tendencia, tienen posibilidad de alterar la conducción nerviosa. Entonces tienen que preguntar siempre qué medicación toma su paciente y qué ha sido lo que ha estado consumiendo últimamente, para ver si eso podría responder a esa pregunta, ¿ya? Lo otro que tienen que asegurarse de ver este paciente es si ha tenido intoxicación, ya sea por fármacos, ya sea por elementos químicos en base a etanol o elementos químicos en base a metanol, ¿ya? Entonces siempre tienen que preguntar eso. ¿Por qué? Un paciente en estado de coma puede venir porque ha podido en realidad estar generándose una autólisis, ¿no? Hay muchos pacientes que vienen que en realidad lo que querían hacer es suicidarse y toman algún elemento químico o alguna sustancia tóxica para condicionar su estado. Entonces tienen que averiguarse, ¿ya? Una vez averiguado todo esto, ya se tienen que ir a averiguar por qué, en qué momento ha perdido o ha habido deterioro del estado de conciencia. Y entonces tendrán que preguntarse cómo es la instauración, ¿ya?, del deterioro del estado de conciencia. Y esta instauración se divide en dos, en aguda y crónica. Aguda usualmente en un día, como máximo. Crónica en varios días, o en 2 días inclusive, ¿ya? Dentro de la aguda hay instauraciones que son bruscas. Ya, brusca significa que el deterioro neurológico ha sido de inmediato, estaba consciente y de repente ha perdido la conciencia y desde ahí el paciente está en coma, ¿ya? Mientras que progresiva es ese desarrollo. Por ejemplo, yo estaba en la mañana a las 8 de la mañana y voy poniéndome somnoliento, desorientado, y en un par de horas ya mi estado de conciencia es, ¿cómo se llama?, en estado de coma, ¿no? Ha progresado el estado de coma en 1 o varias horas, ¿listo? A diferencia de esto. ¿En qué nos va a ayudar en saber cómo ha sido la instauración? Si tenemos un paciente con instauración aguda brusca, en lo que vamos a sospechar usualmente son en causas estructurales, ¿ya? Y todas las causas estructurales, pues por necesidad, sí o sí le tienen que pedir una tomografía para corroborar la hipótesis, ¿no?, de que es estructural. ¿Qué significa? Que hay algún daño en el cerebro, ¿no? O que ha sangrado, o que tiene un trauma, o que, ¿cómo se llama?, tiene algunas lesiones químicas, etcétera, etcétera. Entonces ustedes tienen que buscar, si es que se trata de una instauración aguda, brusca, siempre hacer un examen de tomografía, obviamente complementando con todo lo que tengan después. ¿Listo? Si es una aguda progresiva, también hay la posibilidad de que sea estructural, pero la posibilidad es mucho más en la brusca que en la progresiva aguda, ¿ya? Entonces, hay ambas posibilidades por ese caso. ¿Por qué? Por ejemplo, un paciente con hipoglicemia no es que entra en coma directamente, sino ese paciente primero tiene respuesta simpática, ¿ya? Tienen disautonomías inicialmente, no están diaforéticos, ¿cómo se llama?, están taquicárdicos inicialmente, antes de entrar en la hipoglicemia lo suficientemente severa como para condicionar el estado de coma.
¿ya? Entonces, no es una inflamación aguda y esta, por ejemplo, es una condición metabólica. ¿Cuál sería una estructural? Un AVC isquémico, por ejemplo, ¿no? Un AVC isquémico es una obstrucción de más del 70% de la luz de una arteria, ¿no? Entonces, esta obstrucción usualmente es progresiva, no se da de golpe, ¿no? Este tipo de pacientes, en muchos de los casos, te hablan, empiezan a tener apasias, empiezan a tener alteraciones motoras progresivas, pero se va instaurando en unas horas. ¿Sigue siendo aguda? Sí, pero es progresiva usualmente, ¿ya? Salvo las que son AVCs malignos. ¿Listo? Entonces, en este tipo de casos, sí o sí tienes que hacerle un examen metabólico y sí o sí tienes que hacerle un examen tomográfico. ¿Cuáles serán las crónicas? Las crónicas son las que son alteraciones a lo largo de varios días y usualmente tienen antecedentes clínicos previos, como los que hemos mencionado, ¿ya? Como la enfermedad renal, el estado epiléptico, por ejemplo, ¿ya? Los traumas craneoencefálicos igual que condicionan esta situación, AVCs previos, AVCs isquémicos previos, ¿ya? Entonces son un montón de alteraciones y usualmente son metabólicas estas, ¿no? Tienen relación con alteraciones del medio interno y sobre todo ácido base, como es en el caso de la cetoacidosis o en el coma hiperosmolar en la diabetes, o alteraciones de conducción, como en el caso de la enfermedad renal crónica, donde hay un estado urémico, ¿no? Entonces, esas son las crónicas, ¿ya? Le han pedido toda la información a su paciente en estado de coma y lo siguiente que tienen que hacer es ver cómo es el examen físico. Recién en este punto ustedes tienen que determinar cuál es el nivel de conciencia que tiene su paciente, ¿ya? ¿En qué punto estás? Si estás somnoliento, si estás estuporoso, si estás letárgico, si está en coma, ¿no? Cualquiera de esas. ¿Cómo se hace? Nunca vayan a estimular primero con estímulos nociceptivos a un paciente. Lo primero que se hace son estímulos los menos agresivos y los menos invasivos posibles. ¿Cuáles son esos? Estímulos verbales. Entonces, lo primero que voy a hacer para evaluar a un paciente con alteración en el estado de conciencia es preguntarle cómo está, ¿sí? Si se llama Carlos, por ejemplo, yo le diré: Carlos, ¿cómo estás? ¿Estás bien? No me responde y recién recurriré seguramente a subir el nivel de estímulo que voy a tener. Entonces le haré seguramente estímulos más vigorosos, ¿no? Si no me responde, le diré: Carlos, o sea, alzaré la voz seguramente en el estímulo verbal que yo voy a tener. Si no me responde a esto, pues recurro a estímulos mecánicos, ¿ya? ¿Cuáles? Aquellos que condicionan mi propiocepción. ¿Cuáles son esos? La digitopresión sobre la piel es suficiente como para decir y al mismo tiempo estimular junto con los estímulos verbales. Es decir, yo le presiono en una parte del brazo, en alguna parte del cuerpo que sea palpable, y le digo, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Y si no me hace caso, pues seguramente aumentaré la intensidad de la digitopresión y recién después de haber agotado estos dos recursos haré estímulos dolorosos, ¿ya? ¿Dónde se hacen los estímulos dolorosos? ¿Dónde hacen ustedes usualmente los estímulos dolorosos? En el esternón, ¿no? El primero. Luego, clavícula. ¿Dónde más? ¿Dónde más hacen estímulos dolorosos? En la mano. ¿En qué parte de la mano? ¿Perdón? En las falanges, ¿no? ¿Y qué parte de las falanges? Dorsal, palmar, en la parte dorsal de las falanges, por si acaso. Las falanges medias son las mejores partes. De hecho, alguna vez hasta a mí me ha pasado, ¿no? Cuando decía estímulo doloroso, pues vaya a los pezones y le hace algo ahí. Y no, eso por ejemplo no está en las guías. ¿Por qué? Porque muchos de los estímulos dolorosos pueden generar respuesta vagal, ¿ya? Un reflejo vagal. Considerando el tipo de causas que pueden tener, que son varias, por si acaso en el estado de coma, pueden incluso generar alguna taquiarritmia, ¿no? Si es que hacen estímulos dolorosos donde no se debe. Entonces, por eso hay 4 lugares específicos señalados dentro de los cuales están los que ustedes han mencionado, pero nunca hagan, por ejemplo, en el pezón, porque es un lugar que tiene tiene una alta concentración de terminaciones nerviosas libres, simialina, entonces conduce muy rápido ahí el dolor y le pueden generar una respuesta vagal, ¿ya? Entonces, después de eso, recién una vez que han evaluado el
nivel de conciencia, pues van a evaluar algunas otras cosas en el examen físico, ¿ya? Como ya le han hecho el estímulo doloroso, en este punto ya pueden ver cómo ha sido la respuesta motora de su paciente, ¿no? Si es que un paciente está de coma, por ejemplo, es posible que ya le hayan hecho el estímulo doloroso. Entonces ustedes ya pueden evidenciar si este paciente tiene datos de focalización, datos de paresia, datos de lejía, por ejemplo, en cualquiera de estos casos. Entonces ya tienen más o menos un perfil de cómo ha sido la respuesta motora en su paciente. Pero no solo van a encontrar este tipo de respuesta motora, además pueden encontrar movimientos anormales continuos no controlados por el paciente, como son el caso de las mioclonías o los movimientos tónico-clónicos. Ustedes tienen que estar muy atentos a este tipo de movimientos, porque al final del día va a ser la única evidencia, no van a poder tener otra más en un paciente que esté en estado de coma por estado epiléptico, por ejemplo, ¿no? O estar en un, ¿cómo se llama?, en un estado posital por epilepsia, ¿listo? Entonces no van a tener más evidencias salvo eso, entonces tienen que prestar especial atención a cómo es la respuesta motora en su paciente y considerar que pueden haber este otro tipo de respuestas también. Luego, tendrán que ver cómo es el examen neurológico específico para el estado de conciencia. Entonces, el específico requiere que ustedes evalúen cómo son las características físicas de las pupilas de ambos lados, cómo es el diámetro, cómo son, si son simétricos, no son simétricos, etcétera, etcétera, que vamos a ver después, y cómo es el patrón respiratorio. Porque cada uno de estos les va a decir o les va a dar algún indicio de en qué parte del cerebro está la alteración. Ya, vamos a ver posteriormente. Entonces, en el pupilar, por ejemplo, la importancia es la que les he mencionado, les dice cómo es la relación estructural, o sea, en qué parte del cerebro puede estar el daño dependiendo de lo que encontremos. Y lo otro es que cuando ya tenemos estados de conciencia demasiado deteriorados, como en el coma, y hay un paciente, por ejemplo, que ya no tiene respiración o en una situación un poco más avanzada, podemos también evaluar con algunos signos de este tipo la muerte encefálica, ¿ya? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es saber cuáles son las características específicas de las pupilas, ¿no? Entonces, el valor normal que habíamos dicho de las pupilas es de 2 a 5 milímetros. Pero los textos mencionan de 2 a 6 milímetros igual, ¿no? Entonces, si encontramos una pupila menor a 2 milímetros, con un diámetro menor a 2 milímetros, digamos que ese paciente está en miosis. Si es que encontramos de 6 o mayor para arriba, es un paciente que tiene midriasis, ¿ya? Podemos tener un paciente con miosis específicamente, con las pupilas que están menos de 2 milímetros y son de forma simétrica. Entonces, digamos que hay miosis solamente cuando las dos pupilas tienen un diámetro menor a 2 milímetros. Y lo mismo para la midriasis, solamente si en las dos hay un diámetro mayor o igual a 6 milímetros, ¿ya? Si es que hay una alteración, una diferencia, una asimetría de las pupilas, diremos que hay una anisocoria. Este término de anisocoria es muy discutido, por si acaso, ¿ya? Entonces, hay algunos neurólogos que ya no usan el término anisocoria, sino usan el término de asimetría pupilar, ¿ya? ¿Asimetría contra cuál? Siempre contra la pupila contralateral, ¿ya? Entonces, hay una más grande y una más pequeña, ¿no? Y también habrá la necesidad de evaluar cuál es la enferma en este caso. Cuando encuentren una anisocoria, ustedes tienen la obligación de evaluar cuál es la pupila que está enferma. ¿Cómo se hace eso? Pues se hace algunos reflejos, como el reflejo fotomotor, el consensuado y el reflejo corneal, el consensuado y el fotomotor nada más, ¿ya? Entonces tienen que hacer sobre todo el fotomotor para ver si esta es la que se dilata o es esta la que se dilata o se contrae. Tendrían que evaluar eso, ¿ya? Es un tema más profundo ese de la anisocoria. Aquí les va a ayudar a definir específicamente cuál es la estructura que puede estar dañada, ¿ya? Solo para mencionar, ¿listo? Ahora, una vez que ya sabemos cuáles pueden ser las presentaciones de las pupilas, tenemos que saber qué cosas vamos a valorar en las pupilas. El primero va a ser el reflejo fotomotor. Es ese donde todos los médicos le acercan la linternita a la pupila de un lado
y esperan que haya una miosis, ¿no? Un acortamiento del diámetro en la pupila. ¿Por qué? Pues porque intenta regular la cantidad de luz que va a entrar. Si vos le estás poniendo mucha luz para generar una imagen o para generar un perfil, el cerebro automáticamente reduce el diámetro para reducir igual el ingreso de las láminas, perdón, de los haces luminosos a este lado, ¿ya? Entonces, si tienen una respuesta normal, van a ver una contracción de la pupila, se va a cerrar y se va a volver así chiquito. Si no se cierra y se mantiene abierta, tienen que esperar un tiempo para ver en cuánto tiempo se cierra, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo le puedo hacer a este paciente un estímulo luminoso y a veces, esta pupila no se va a contraer de inmediato. Y muchas veces algunos médicos no le hacen el tiempo necesario de estímulo luminoso y no esperan a ver la respuesta, ¿ya? Entonces al menos háganle 3 veces eso y en la última vez